versículo de memoria: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Todo aquel que practica el pecado. En este texto se habla de aquellos que han hecho del pecado un estilo de vida, algo habitual y corriente, sin el concepto de maldad que implica el pecado. Aquí la palabra griega para pecado es amartía, que quiere decir error, con el sentido de no dar en el blanco, errar, equivocarse. Es la palabra que se usa en la Biblia para el acto de alejarse de la ley de Dios, de violar la ley moral divinamente dada. Se refiere aquí no a un pecado específico, sino a toda clase de pecados que causan la separación entre Dios y el hombre, como dice Isaías 59:2. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros para no oír. El pecado levanta una barrera entre el hombre y Dios que hace parecer que el cielo está muy distante de la tierra. El versículo de memoria dice además que el que peca es hijo del diablo y hace su voluntad, porque el diablo ha pecado desde el principio y es el que originó el pecado primeramente en el cielo y luego en la tierra. Sin embargo, el versículo de memoria no nos deja en la oscuridad de una humanidad entregada al pecado, sino nos da la esperanza de la encarnación de Cristo, que vino a la tierra con naturaleza divino-humana para deshacer, es decir, destruir las obras del diablo, que incluyen todo el mal que Satanás ha hecho en el mundo y que ha fomentado en las vidas de los seres humanos. La lección de esta semana es muy interesante y animadora para los seres humanos porque descubrimos que Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal que no durará para siempre. Es el que calumnia y esclaviza bajo su dominio, pero que ese dominio tiene límites en el espacio y en el tiempo, límites que han sido puestos por Dios y que gracias a la victoria de Jesús, su dominio tiene fecha de vencimiento y nosotros tenemos la gran esperanza de participar del gran triunfo de Cristo. El primer punto que vamos a considerar después de esta introducción es: Dios desenmascara a los dioses de las naciones. Deuteronomio 32:17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Aquí se refiere a la adoración dada a dioses nuevos, recién llegados, que adoraban los pueblos vecinos a Israel y a quien Moisés llama claramente demonios. La abominación suprema del culto pagano era el sacrificio de niños a los ídolos, que en realidad eran demonios. El desviarse del camino de Dios puede llevar a las más terribles alternativas. Isaías 44:9 dice que los formadores de imágenes de talla son vanidad. Los ídolos que ellos fabrican son ciegos e insensibles. El que adora a un ídolo tan solo rinde reverencia a un pedazo de madera. La idolatría se practicó desde muy temprano en la historia humana. Los antepasados inmediatos de Abraham servían a dioses extraños, según Josué 24:2. Fueron influidos por la idolatría.
Fue un pecado frecuente en Israel. El paganismo cananeo era popular por causa de sus bajas normas éticas, en contraste con las elevadas de la religión hebrea. Desde la conquista de Canaán hasta la cautividad babilónica, la idolatría fue una modalidad persistente y desmoralizadora en la experiencia de Israel. Vez tras vez se repetía una y otra vez este esquema. Israel caía en la idolatría y era víctima de la agresión exterior de los pueblos vecinos. Luego surgía un juez que lo liberaba, levantado por Dios, y restablecía el culto a Jehová. La fluctuación entre la adoración al Dios de Israel y la idolatría prosiguió durante la época de los reyes, con frecuencia fortalecida por alianzas políticas y casamientos con paganos. La batalla contra los ídolos fue encabezada por profetas, por ejemplo, Elías, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. La repetición de estas advertencias contra la idolatría indican la seriedad del problema en tiempos del Antiguo Testamento. Durante el cautiverio, los israelitas aprendieron la lección con respecto a la idolatría, pero se desviaron hacia un aislamiento fanático de los otros pueblos para evitar la idolatría, por lo cual ellos después tuvieron consecuencias muy negativas. El cristianismo del Nuevo Testamento estaba también en constante peligro de caer en la idolatría. En Primera de Corintios 10:20, Pablo dice que un ídolo no tiene verdadera existencia, por lo tanto las cosas y los manjares ofrecidos a los ídolos son nada. Pero Pablo advirtió en cuanto a la verdadera naturaleza de la idolatría para que los creyentes no llegaran a la conclusión de que en determinado caso sí podían participar con los idólatras en sus festines paganos. Los idólatras eh, practicaban este tipo de festines y ahí comían de los sacrificios que habían sido ofrecidos a los ídolos. Pablo rechaza la idea de que por no ser nada los ídolos ni los sacrificios ofrecidos a ellos, desaparecía la objeción de participar en los festejos en los templos idólatras. Pablo resalta que lo que se sacrifica a los ídolos en realidad se lo ofrece a los demonios o malos espíritus, convenciendo o conociendo la verdadera naturaleza del culto a los ídolos. Participar en este culto, participar en este culto es comunión con Satanás y sus ángeles malignos. Los cristianos no pueden aprobar en lo más mínimo un culto que honra a otro que no es el único Dios verdadero. Nunca podrá haber comunión o vinculación entre el paganismo y el cristianismo. No puede haber convivencia entre Dios y Satanás, la verdad y el error, la rectitud y el pecado. Los ídolos que se adoraban eran realmente demonios. Y esto se observa claramente en la religión idolátrica. Los dioses demonios luchaban entre ellos por la supremacía. Algunos eran dioses de la guerra y eran feroces y no valoraban en nada la vida humana. Su culto frecuentemente estaba o incluía la práctica de sacrificar seres humanos, especialmente niños.
haciéndolos pasar por el fuego, y estaba acompañado por una grosera lascivia. Las diosas femeninas como Astarte o Astaroto eran la diosa semítica del amor, de la fertilidad y de la guerra, adorada por todo el antiguo Oriente, con distintos nombres como Istar en Asiria y Babilonia, como Astarte o Astaroto en Egipto, Fenicia y Canaán, y como Afrodita en Grecia. Era considerada una deidad guerrera, la reina del cielo y la patrona del amor sexual, la maternidad y la fertilidad. Sus imágenes muestran a la diosa desnuda y con los rasgos sexuales grandemente destacados. En su culto se practicaba la prostitución sagrada, o sea que había una cantidad de mujeres que estaban, eh, digamos, dedicadas al servicio de la diosa y que servían como prostitutas sagradas para los adoradores. Como rito religioso, se usaban sus estatuillas como amuletos para la fertilidad, especialmente las mujeres los tenían para poder, eh, digamos, tener hijos. Otra diosa femenina era Anat. Es una diosa cananea que había sido violada por su hermano Baal, aunque retenía su título de virgen. Como diosa de la guerra y del sexo, se manifestaba como sedienta de sangre. Era también llamada la Señora del Mar. Era la contraparte femenina de Baal. La adoración había sido muy atrayente para los hebreos de estas diosas. Durante el reinado de Manasés, una imagen de ella estuvo en el mismo templo de Jerusalén y se designaron 400 profetas para servir a la diosa. Veamos ahora un ángel demorado, el segundo punto. Los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados y aún más grave, detrás de los gobernantes terrenales operaban desde las tinieblas demonios que se oponían así a los agentes angélicos enviados por Dios. En el año tercero de Ciro, es decir, en el año 536-535 a.C., Daniel ya era un anciano, tenía unos 88 años y recibió su cuarta gran profecía. En el año 537, Daniel fue testigo presencial del regreso de los exiliados a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel, y Daniel no los pudo acompañar por sus casi 90 años. Ya había muerto el rey Darío de Media, bajo cuyo reinado Daniel fue arrojado al foso de los leones, y gobernó solo un año después, de lo cual Ciro quedó como único rey de todo el inmenso imperio persa. En el año tercero de Ciro, como dijimos, que era el 536-535 a.C., hubo, dice la narración de Daniel 10, un conflicto grande, una gran lucha que causó profunda aflicción al profeta, y aunque no se aclara la naturaleza del problema, resulta obvio que tenía que ver con el pueblo judío y con el cumplimiento de las profecías del retorno a su tierra y la reconstrucción del templo. Esdras nos informa que el rey Ciro permitió el regreso de un grupo minoritario de judíos a su tierra, quienes comenzaron a trabajar en el área del templo en ruinas. Erigieron el altar y comenzaron a ofrecer sacrificios, pero cuando se dispusieron a la inmensa y compleja obra de reconstrucción, aparecieron los samaritanos ofreciendo su ayuda.
Los samaritanos eran un pueblo mixto, resultado de la mezcla de judíos, asirios y babilonios. Por tanto, era un pueblo idólatra y politeísta, aunque afirmaba adorar a Jehová como deidad local. Los exiliados, recordando la razón de su cautiverio, que había sido la adoración de los dioses ajenos y de ídolos, temieron caer en lo mismo y por ello rechazaron la oferta de colaboración de los samaritanos. Y allí empezó el problema. Los samaritanos adoptaron una política obstruccionista y decidieron que no permitirían que ese templo se reconstruyera nunca. Y lo lograron mediante el desánimo, las burlas, las amenazas, los sobornos de los funcionarios persas para ejercer un efecto negativo en la corte de Ciro para que el rey anulara el decreto de reconstrucción. Según Esdras 4 y 5, la reconstrucción se detuvo por 14 años y solo se reanudó en el año 521 a.C., después del segundo decreto de Darío y por la influencia de los profetas Ageo y Zacarías. Pero Daniel 10 está hablando del año 536 a.C., cuando Daniel tenía 88 años y llegan a él las noticias de las hostilidades de los samaritanos y de la detención del proyecto de reconstrucción. Solo el altar estaba en pie y peligraba seriamente la esperanza de tener un templo. Ante estas noticias, Daniel estuvo muy afligido por 3 semanas, o sea, 21 días, desde el cuarto del día primero del mes del año, que es el mes de Abib, hasta el 24 del mismo mes. Y su angustia se tradujo en ayuno, a pesar de su avanzada edad. Solo comió pan y agua, no usó aceite para ungir su piel y hasta no participó de las comidas rituales de Pascua, que eran la carne de cordero y el jugo de uva, porque su angustia y su dolor eran muy grandes. Intercedió con oraciones fervientes para que Dios destrabara el conflicto e influyera en el corazón de Ciro. El día 24 del mes de Abib, Daniel, aún ayunando, se dirigía con algunos colaboradores a orillas del río Hiddekel, es decir, el Tigris, seguramente buscando un lugar de retiro y oración, cuando recibe la visión más apabullante de su vida, que está registrada en Daniel 10, versículos 5 y 6. Al levantar sus ojos, ve un varón, es decir, alguien perteneciente al género humano, pero que no es para nada un ser humano ordinario. Es un ser majestuoso que brilla tanto que todo él parece estar envuelto en llamas. Su cuerpo es comparado con el crisólito o el topacio, que es una piedra preciosa de color azulado brillante o bien amarillo claro, muy brillante también. Su rostro brillaba como un relámpago, sus brazos y sus pies resplandecían como el bronce bruñido, y sus ojos brillaban como antorchas de fuego. Su voz se proyectaba como el estruendo de una multitud. Era sin lugar a dudas un ser divino, superior a los ángeles, pero Daniel lo llama varón. Está vestido con una túnica blanca, con un cinto de oro, como las vestiduras del sumo sacerdote en el día de la expiación. Esto es lo que se llama una teofanía, es decir, una aparición personal de Dios al profeta, que en este caso viene a asegurarle a Daniel que está obrando por su pueblo y por el cumplimiento de las profecías. Daniel cae en un estado de postración, en el cual todas las fuerzas le abandonan
no puede siquiera respirar ni ponerse de pie y presa de un temblor generalizado y de incapacidad de hablar y hasta de razonar correctamente. Entonces un ángel, presuntamente Gabriel, lo reanima, haciendo que se levante y se ponga de pie laboriosamente y temblando. Cuando ya Daniel está más repuesto, el ángel Gabriel lo tranquiliza con la certeza de que él era muy amado por el cielo y que Dios había oído su súplica y se había propuesto contestarle, para lo cual había enviado al ángel más encumbrado del cielo. ¿Por qué se había tardado 21 días en darle esta respuesta? Porque Gabriel tuvo un rudo conflicto con el príncipe de Persia. Así dice en el versículo 13. Elena de White aclara en el libro Profetas y Reyes, página 418 y 419, que el tal príncipe de Persia no es un ser humano común, no es Ciro, el rey de Persia, sino un ser sobrenatural. Era uno de los ángeles de las tinieblas, un demonio que en ese tiempo se oponía a los ángeles de Dios y que estaba tratando que el reino de Persia fuera en contra de de los mejores intereses del pueblo de Dios. No parecería que el príncipe del reinado de Persia fuera un falso ángel guardián de ese país, uno de los que pertenecían a las huestes del adversario. O sea, detrás de Ciro había un gobernante, digamos así, muy superior, que correspondía a las fuerzas malignas del adversario de Dios, y estaba tratando de influir sobre Ciro para que impidiera la reconstrucción. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Profetas y Reyes 418 y 419. Pero ¿por qué permitió Dios que los poderes del mal luchasen para dominar la mente de Ciro durante 21 días? Porque a causa de las acusaciones de Satanás de que Dios es un tirano, le es permitido a Satanás una oportunidad para demostrar sus métodos y tratar de ganar el dominio de las mentes humanas para su propia causa. Concede a Satanás cierto grado de libertad y poder genuinos, que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros conocidos por ambas partes, es decir, por Dios y por Satanás, pero no por nosotros, los seres humanos. Parece que existen reglas en el conflicto cósmico dentro de las cuales operan incluso los ángeles de Dios, llamadas las reglas del conflicto. Estas reglas están basadas en el hecho de que Dios obra solo por amor y que el amor, no la coacción, es el fundamento de su gobierno. Aquí se revela la verdadera filosofía de la historia. Dios se ha fijado la meta final,
que seguramente ha de alcanzarse mediante su espíritu, obra sobre los corazones de los hombres para que cooperen con él para alcanzar esa meta, pero la decisión sobre cuál camino ha de elegir es algo que está enteramente en las manos de cada individuo. Así los acontecimientos de la historia son el resultado de la acción de seres sobrenaturales y del libre albedrío humano, pero el desenlace final es de Dios. El tercer punto que vamos a ver es el dragón de Apocalipsis. En el capítulo 12, versículo 3, Satanás aparece bajo el símbolo de un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Este símbolo, el dragón escarlata, es identificado en el versículo 9 como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, haciendo referencia a la serpiente que engañó a Eva en el Edén y que se llama Diablo, que quiere decir calumniador, lo cual se apoya en el concepto del diablo como un ser personal y Satanás literalmente quiere decir el adversario o acusador, es decir, el que acusa al pueblo de Dios de pecaminosidad como una razón para que no recupere el favor divino. El dragón escarlata aparece como el perseguidor y destructor de la iglesia. Su propósito es destruir a los hijos del Altísimo. Las cabezas del dragón representan los poderes políticos que han fomentado la causa del dragón y por medio de los cuales éste ha ejercido su poder perseguidor. En la mitología antigua cananea, el Leviatán, que aparece en Isaías 27:1, era la serpiente de 7 cabezas que luchaba contra los dioses y las fuerzas del bien, y era considerada la personificación de las fuerzas del mal. Los antiguos tenían un concepto confuso, pero persistente de la lucha entre el bien y el mal, cuyas fuerzas eran personificadas bajo la figura de un dragón o de una serpiente. En Apocalipsis 12:3 se afirma que Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón y fue lanzado fuera del cielo el gran dragón que se llama Diablo y Satanás. El dragón es descrito como el verdadero gobernante detrás de los reinos terrenales persecutorios del pueblo de Dios. En Apocalipsis 13:2, el dragón concede a la bestia del mar, que es un poder político religioso terrenal, poder y autoridad para gobernar, para usurpar el culto debido a Dios. Esta autoridad y jurisdicción mundiales le son dadas por el dragón, pero hay límites claros impuestos a Satanás y a sus agencias humanas que pueden ser espaciales, o sea, en el espacio geográfico de la Tierra, o temporales, o sea, el tiempo. Cuarto, el caso de Job. Job narra la historia de un hombre que retorna a la vida normal después de una serie de reveses terribles e inexplicables. Satanás trata de impugnar a Dios. Las circunstancias tientan a Job para que dude del amor de Dios. Los amigos interpretan mal a Dios. Job desconocía las maquinaciones de Satanás contra él. En este libro se presenta una escena de un concilio celestial donde concurren los ángeles de Dios. Al concilio acude también Satanás
por lo cual el lugar del concilio no parece que hubiera sucedido en el cielo mismo, porque Satanás estaba excluido de sus atrios, pero tenía acceso limitado a otros mundos. Satanás era uno de los hijos de Dios, pero no vino entre ellos, porque no era uno de ellos. En segundo lugar, aparece una disputa señalada por el hecho de que Dios pregunta si consideró a Job. Le pregunta a Satanás si se dio cuenta de la existencia de Job, al cual Dios declara irreprochable, recto y respetuoso para con él. Pero Satanás aquí afirma que Job respeta a Dios simplemente porque Él lo protege y para obtener beneficios materiales. Procuró negar que la verdadera religión emana del amor y de una apreciación inteligente del carácter de Dios, que los verdaderos adoradores aman la religión por la religión misma, no por la recompensa. Satanás reta a Dios a quitarle su protección y sus dones a Job, y que éste seguramente te blasfemará en tu cara. Esto implica una calumnia contra el carácter de Job y también contra el de Dios. Alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta y hace imposible que Satanás demuestre la veracidad de sus acusaciones. Hay ciertos límites para Satanás que ya ha intentado dañar a Job. Dios responde ante la acusación presentándole qué prueba tenía, pero dentro de ciertos límites. O sea, le permite que pruebe a Job, pero dentro de ciertos límites. Primero, dejó de proteger las posesiones de Job para que éste demostrara que le servía por puro amor. Era necesario demostrar que el escarnio de Satanás era injusto. Segundo, Satanás aquí formula la teoría de que cada persona tiene su precio. La integridad de Job había demostrado que no puede perder sus propiedades y sin embargo servir a Dios, pero no creía que Job mantuviera su lealtad a Dios teniendo su vida en juego. Entonces Jehová le impone el segundo límite que está en Job 2:6. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Esto nos enseña que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros en la corte celestial dentro de los cuales las acusaciones contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole los principios sagrados inherentes al amor, que es el fundamento de su gobierno del universo y de los seres inteligentes en él. El quinto punto es que el gobernante ilegítimo y temporal de este mundo es Satanás. O sea, Satanás está gobernando este mundo, pero es un gobierno ilegítimo y temporal, o sea que está señalado sus límites de tiempo. El gobierno de Satanás está limitado por Dios. El príncipe de este mundo es un gobernante ilegítimo, especialmente desde el punto de vista de su carácter. Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal. El centro del antagonismo entre Satanás y Jesús es la tentación en el desierto. En la tercera tentación, Satanás le mostró
todos los reinos de la tierra sobre los cuales él pretendía tener autoridad. Dijo, porque a mí me han sido entregados y a quien quiera yo los doy. Lucas 4:5. Pareciera que en Lucas 4:6 Satanás sugiere que debido a su pecado, Adán le había entregado el dominio y que los hombres lo habían escogido como soberano. Esto lo dice Deseado a todas las gentes, la página 89. Esta es una verdad a medias, porque Satanás se olvida, entre comillas, que Adán era solo el mayordomo del Creador, por tanto no podía entregar el dominio de algo que no era suyo. Sin duda, después que el pecado entró en el mundo, Dios le concede a Satanás una libertad considerable para ejercer su nefasta influencia en todo el mundo. Sin embargo, esta libertad no equivale a decir que tiene autoridad legítima en el mundo. Jesús, al rechazar el ofrecimiento de Satanás, desconoció la legitimidad de tal autoridad. Jesús, en su discurso de despedida a los discípulos, les dijo claramente: viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Juan 14:30. Aquí la declaración se orienta hacia Judas Iscariotes, el agente mediante el cual el mismo diablo precipita la muerte de Jesús. Sin embargo, la cruz no es el triunfo del diablo, sino sorprendentemente es su destitución. En Juan 16, Jesús, hablando de la venida del Espíritu Santo prometido, en los versículos 8 al 11 dice: y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La vindicación del carácter divino en la cruz aseguró que Satanás sería sometido a juicio y condenado. Y si esto era cierto en lo que respecta al caudillo de los rebeldes, también se cumpliría con todos sus cómplices. Por tanto, concluimos que Satanás es un gobernante ilegítimo y temporario en un mundo pecador que paradójicamente es amado por Dios, pero también juzgado por rechazar a Jesús. El sexto punto es: Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio. A pesar de que Satanás es un gobernante ilegítimo, los seres humanos se convirtieron en sus cautivos legítimos a causa del pecado. Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 305, subraya que el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. Se inclina por naturaleza a seguir las sugerencias de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y lo fortalezca. No es Dios quien ha convertido a Satanás en el príncipe de este mundo. Escuchemos bien esta declaración. No es Dios quien ha convertido a Satanás en el príncipe de este mundo, sino son los seres humanos los que lo han elevado a esa posición en virtud de sus pecados. Desde la perspectiva del pecado humano, Satanás es un
gobernante legítimo de seres humanos corruptos desde el punto de vista de su carácter y acciones, sigue siendo un gobernante ilegítimo, sobre todo ante Dios. Jesús lo describe enfáticamente como mentiroso y asevera: ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Básicamente la mentira, la calumnia y el cautiverio mortal, es decir, el dominio de la muerte, que es como una cárcel de la cual Satanás no deja salir a ningún ser humano, son la esencia de su gobierno, que debe ser derrocado por Jesús. Aunque el príncipe de este mundo fue derrotado y expulsado del cielo por el sacrificio de Cristo en la cruz, la influencia de Satanás sobre la humanidad no terminó con la cruz. En otras palabras, la cruz derrota al diablo, pero también produce una línea de separación entre la humanidad. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. La historia de la salvación aún no ha terminado, y el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, como dice Pedro en 1 de Pedro 5:8. Y antes de su destrucción final, Satanás sigue acusando a los creyentes ante Dios. Apocalipsis 12:10. La calumnia forma parte de la estrategia acusadora usada por el diablo. Y el séptimo punto es: el dominio de Satanás tiene límites. Son los seres humanos pecadores los que han hecho de Satanás un gobernante de este mundo, y Dios permite que él acuse en forma calumniosa a los seres humanos para que quede claramente demostrado que estas acusaciones son falsas. Por esta razón, Satanás tiene espacio y tiempo para gobernar, pero el gobierno del diablo tiene límites impuestos por Dios. Hay fuerzas maléficas en el universo que ejercen una influencia nefasta en el ámbito sociopolítico, especialmente en lo que concierne al pueblo de Dios. Pero el poder de estas fuerzas malignas es limitado, pues a ellas se oponen poderes trascendentes de bondad, y además las oraciones de los creyentes, que también son eficaces contra ellas. Por mucho que las fuerzas del mal se opongan a la voluntad de Dios, no pueden impedir que ésta se cumpla. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. También es muy importante la oración, porque nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza para que nos libren. En conclusión, Satanás está limitado en su dominio temporal. Gracias a la victoria de Jesús en la cruz, no estamos sometidos al miedo a la muerte, pero todavía tenemos que estar alertas y depender del poder de Dios. ¿Cómo puede tu vida de oración
ayudarte a resistir con éxito el dominio ilegítimo de Satanás?